Lo veíamos, está en el centro de la conversación global, el tema del petróleo, que tiene muchas aristas, desde los envíos de combustible de México para financiar al dictador cubano Miguel Díaz-Canel, la dictadura en Cuba, lo anunciado por Estados Unidos sobre el petróleo venezolano. Vamos a platicar el tema. México fue el principal proveedor de petróleo para Cuba en 2025 por encima de Venezuela. De ello da cuenta el Financial Times en un artículo que recupera información del organismo industrial Kepler dedicado a medir datos de las industrias energéticas y rastrear barcos petroleros. El año pasado, México exportó en promedio 12.284 barriles de petróleo por día a Cuba, 56% más de lo que envió en 2024 y alrededor de 44% de las importaciones de crudo que recibió la isla. En contraste, Venezuela, que por años fue su principal proveedor, exportó a Cuba 9.528 barriles de petróleo por día en 2025, equivalente a 34% de las importaciones que recibió la isla. El artículo también menciona que la cifra de crudo mexicano enviado a Cuba podría ser mayor. En diciembre, Pemex declaró ante la bolsa estadounidense que su filial Gasolinas Bienestar exportó 17.200 barriles de petróleo por día y 2.000 de productos derivados del petróleo entre enero y septiembre de 2025. En el Congreso de Estados Unidos han advertido posibles consecuencias políticas y han cuestionado el papel de México por beneficiar al régimen cubano y permitir que siga la represión a sus habitantes. In the last 4 months, Mexico has sent to the Castro tyranny 55 oil tankers worth more than $3 billion for free. And what's the reason? I don't understand. It only helps the tyranny to continue subjugating the Cuban people. Apenas en diciembre, un reporte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Pemex subsidió el envío de al menos 10 millones de barriles de petróleo a Cuba durante los 2 últimos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Está el tema ahí, por supuesto, el petróleo, y abríamos el programa esta noche con las palabras duras de un diagnóstico claro, nítido desde hace tiempo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando de ataques terrestres contra cárteles de la droga. Parece que la paciencia se acabó. Luis Miguel González, Luis Miguel, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz año. Feliz año, que sea un buen 2026. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, feliz año igualmente, qué gusto. Feliz año, Alicia Salgado, querida Alicia, ¿cómo te va? Feliz año. Feliz año. Muy, a los dos. Muy buenas noches, gracias a los tres por estar acá. Donald Trump hablando, Lucy, de ataques terrestres, y lo que dice Trump, por si alguien lo dudaba, es probable, es bastante probable que vaya a suceder. Hay que creerle a este hombre lo que dice. Entre lo que piensa y lo que hace hay un abismo muy estrecho de distancia. ¿Cómo leer esas declaraciones? No, claro, si no, pregúntenle a Nicolás Maduro, ¿no? Si no, hay que creerle de repente estas declaraciones, porque es la primera vez que habla de ataques directos a los cárteles de manera terrestre, no, pero sí es la primera vez que ocurre después de Venezuela, ¿no? Y creo que esto pues no es algo fortuito, no podemos ignorar que en estos momentos Venezuela, pues más que el mensaje, se ha convertido en el método de lo que podría ocurrir en otros puntos de la región, como parte de este reordenamiento, como parte de esta apuesta que hace ahora Washington de pues apuntar, digamos, todos los esfuerzos de su política exterior hacia el hemisferio occidental y sobre todo pues confirmar, ¿no?, esta esfera de influencia. Y pues no es un tema menor que lo que para muchos quizás en el caso de Venezuela podría parecer nada más una retórica conveniente, ¿no?, el tema del combate al narcoterrorismo, y de ahí pues las acusaciones en contra del propio Nicolás Maduro y pues la detención del dictador. En el caso mexicano, desafortunadamente, pues sí es el talón de Aquiles del Estado. Cuando hablas de la presencia de los
cárteles, que Donald Trump también los ha caracterizado como organizaciones terroristas y como un actor que le disputa la soberanía al Estado. Entonces, pues desafortunadamente ahora, pues sí es mucho más probable que el garrote venezolano esté sobre la mesa, pues a todas horas y en cualquier momento, y tampoco es fortuito que esto ocurra en vísperas de la revisión del TEMEC y mientras crecen las tensiones también en otros frentes como el ideológico, que ya hablaremos al respecto, por el tema del apoyo del gobierno mexicano a la dictadura cubana, por ejemplo. Que no hace ninguna gracia, me imagino. Dice ataques terrestres contra los cárteles e inmediatamente después reitera lo que también le hemos escuchado a Alicia varias veces: en México gobierna el narco, aquí mandan los criminales. Lo repite y lo repite, pero tiene mucha razón. Digo, finalmente uno de los principales riesgos políticos de México es la presencia de y permanente presencia de la relación entre políticos y cárteles, que ese es el otro tema, ¿no? Viene un proceso de revisión de la estructura electoral mexicana y una de las cosas que más preocupa, yo creo que en estos momentos no solamente la concentración de poder que pueda darse, sino también el que se repliquen estas organizaciones. Tú tienes todavía algo que es muy importante, no tenemos una explicación clara de qué han hecho con la barredora, pero la barredora está presente y la barredora domina una muy buena parte de los estados del sureste, que además son los estados petroleros mexicanos, ¿no? O sea, los de pronto le quitaron el foco a todo ese tema, el de la barredora, el huachicol. Pero perdón, ahí está, y además está imbrincado con políticos mexicanos que siguen presentes en el legislativo. Entonces, ¿quién gobierna México? Sí, la presidenta ha hecho un buen trabajo. Digo, la verdad no puedes dejar de reconocer el trabajo que puede estar haciendo Mar García Harfuch y todos, pero las redes de relación entre el crimen organizado y la política en términos regionales no ha desaparecido, sigue creciendo. Digo, te detienen un día una diputada trasladando 800,000 pesos en efectivo. Porque se le olvidó que los llevaba. A todos nos pasa. No, y además del mismo partido, o sea, ese es el tema. Tienes una parte en Nayarit que tienes sin resolver, otra parte en Michoacán que tienes sin resolver, otra parte en Jalisco inclusive, digo, no nada más hay un signo de color, el caso de Tamaulipas sigue sin resolverse. Y podrá haber estos esfuerzos de los que hablas, pero en tanto no haya una detención, una investigación profunda sobre los nexos de políticos con criminales, aunque la frontera a veces ya no exista entre unos y otros, no parece demasiado creíble lo que está ocurriendo. Tenemos un problema muy serio, digamos, hay un crimen que hizo metástasis en el cuerpo de México. No sé si sea esta enfermedad requiera ese tipo de medicina que es de la que está hablando Trump. Me preocupa muchísimo. Insisto, no hay manera de minimizar el tamaño del problema que tenemos. Yo diría, es un problema muy grande al que no hemos dado un tratamiento completo desde lo interno. Uno pensaría en un mundo ideal que es una colaboración internacional que no solo incluyera Estados Unidos, que recordar son cárteles que operan en prácticamente todo el mundo, incluyendo China, Europa. Me preocupa muchísimo la declaración de Trump. Fue muy breve, dijo básicamente: hemos tenido éxito controlando el tráfico a través del mar, ahora vamos por tierra. Y luego se arrancó con México. Y luego dijo, en México mandan los criminales. Quiere decir ataques con drones, quiere decir grupos de élite que literalmente harían una operación tipo Maduro. Uno se quiere imaginar algo quirúrgico, pero cuando vemos lo que ha pasado en Venezuela, hay todavía ahorita una situación bastante complicada. A mí me preocupa mucho, sinceramente. No minimizo el tamaño del problema que tenemos, pero creo que problemas tan serios no tienen soluciones fáciles. No, sin duda. Ahora, por esta y otras razones, México está en el foco del gobierno de Estados Unidos. Por estos nexos, vínculos entre criminales y políticos, pero también por el envío de petróleo mexicano, prácticamente la mitad del petróleo que recibe Cuba, que compra Cuba, o no sabemos si lo paga siquiera, pero que
viene, digamos, de alguna otra nación hacia el régimen dictatorial en Cuba, llega desde México. Y eso no le hará ninguna gracia al gobierno de Donald Trump. Hay una expectativa de que México se porte a la altura de lo que es el principal socio comercial. Eso implica una relación comercial fluida, profesional, eficiente, pero también implica niveles similares de colaboración en otros temas y, como decía Lucy, una mayor afinidad, yo no diría ideológica, sino de sentido común. En este momento entregar petróleo, grandes cantidades a una dictadura, no es ayuda humanitaria, es apoyar a un régimen. Pues sí, es financiarlo, ¿no? Cuando ha dicho Donald Trump que el régimen está a punto del colapso, México lo sostiene a través del envío de petróleo. Y no solo eso, a mí me parece que es una muestra de esta mala lectura que está haciendo el gobierno mexicano del momento que está viviendo el tablero geopolítico regional, donde pues más allá de la diplomacia, más allá de las ideologías, que en el caso mexicano pues se está comprobando que se ha convertido en una muy mala consejera la ideología, lo que estamos viendo es la realpolitik y estamos viendo a un Donald Trump dispuesto a ejercer el poder fáctico, a ejercer esa presión, ese control, ese reordenamiento de la región y abrir, ¿no?, de esta manera el frente con nuestro principal socio comercial, así como ha ocurrido en muchos otros, aquí lo hemos analizado ampliamente, pues sí me parece un despropósito y me parece que no responde al interés del pueblo de México, que pues tendría que ser, digamos, el principal motor de la presidencia, ¿no? Y de ahí tantos cuestionamientos cuando vemos cómo incluso otros actores de la región que responden al mismo eje ideológico, pues han virado incluso en su retórica. En estas últimas horas veíamos a un Gustavo Petro pues muchísimo más tranquilo, hablando de la posibilidad de reunirse con el mismísimo Donald Trump. ¿Qué tal sus en seguidores? Washington. Horas antes llamando a quemar banderas de Estados Unidos y después aplaudiendo una invitación de Donald Trump a la Casa Blanca para Gustavo Petro. Exactamente, o incluso un Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, mucho más moderado. Hay una lectura mucho más pragmática del momento que estamos viviendo. En cambio, el gobierno mexicano, ¿no?, como que sí sigue envolviéndose en esta bandera ideológica. Y tampoco lo respaldan, digamos, los hechos, ¿no? Porque por un lado niega este acercamiento, este apoyo a la dictadura cubana, porque así es, básicamente hay que decirlo con todas sus letras, pero tampoco transparenta, ¿no?, lo que está ocurriendo con esos envíos millonarios. El hecho es un dato escandaloso, que en los últimos 13 meses se ha enviado más petróleo a Cuba que en los últimos 3 sexenios. Eso ¡Qué es locura! Escandaloso. Y eso es tan solo lo que sabemos, porque, insisto, no se ha transparentado absolutamente nada. Lo que no sabemos es si han pagado por él. No, porque un día dicen que es un regalo, al siguiente dicen que sí es parte de un contrato y pues no, el punto es que nunca lo sabemos. El reporte que entregaron ayer a la SEC, no, el 15 de diciembre, ¿no?, el del 6A, viene el monto exacto que se ha entregado por el periodo comprendido entre enero y septiembre del año pasado. En barriles, o sea, lo que se ha enviado. En barriles, son 12.800 barriles diarios. Es una cantidad importante. Eso representaba más o menos el 40% de las necesidades energéticas de Cuba. El otro 60% lo aportaba Venezuela. Y lo aportó porque en gran medida ellos recibían petróleo de Rusia y con el embargo dejaron de recibirlo. Entonces hubo una especie de trueque ahí medio curioso. Ahora, la verdad es que el tema petrolero va a crecer y va a seguir creciendo porque salió de la égida de control del dólar. Yo creo que este es uno de los temas que está ahí sobre la mesa y que poca gente se atreve a decir o señalar, pero el presidente Trump ha sido muy, muy claro. No es solamente devuélveme el petróleo, es que quiero que lo pases y lo registres por donde debe, no que lo pases en buques. Dicen, ¿sabes? Es impresionante la cantidad de buques fantasmas estacionados en el mundo, con 23.5 millones de barriles de reserva para China o para Irán, y que no fueron ni siquiera identificados en transponder. Y entonces dices, pues ahora entiendo cómo llegó un
petrolero con tantos millones de barriles que no llegó, que no se vio, que cómo salió, que entró a Baja California, México, a un puerto como Ensenada que no tenía nada de petrolero ni instalación petrolera, pero que le habilitaron una instalación petrolera en un día y de pronto se callan todos y no hay información al respecto. Y del otro lado también, del lado del Golfo, está esta cantidad de petroleros. Evidentemente, alguna tecnología permitió que se ocultara ese movimiento en todo el mundo de tantos petroleros viejos y además para llevar petróleo a China o mover petróleo embargado de Rusia o de México y el huachicol. ¿Y dónde está el petróleo? O sea, lo incorporaron al sistema de ductos mexicano y al sistema para vender. O sea, ¿quién vende el petróleo? De acuerdo con el reporte de la SEC, el que entrega el petróleo a Cuba, pues es la empresa Pemex Bienestar. Una SADCB. Pemex Bienestar. ¿Y sabemos si pagan por el petróleo? Dice que el contrato es estrictamente mercantil, pero bueno, mira, entre la cantidad de pérdidas que registró Petróleos Mexicanos el año pasado, que son 450,000 millones ¿no? El gobierno mexicano le capitalizó con 23,500 millones Pero a ver, de dólares. Estás hablando de que estamos regalándole o enviándole a precio barato, no lo sé, porque no tampoco es que naden en dinero en Cuba petróleo por millones de barriles. Y acá la gasolina está por las nubes y las empresas están muriéndose en los negocios porque Pemex no es capaz de pagarle a los proveedores o no quiere pagarle a los proveedores, a los contratistas. Esa es la contradicción y es la hipocresía. No, es bastante coherente. Yo no veo contradicción. Creo el otro tema de la relación con Cuba que saca muchas ronchas es la contratación de los médicos. Tiene dos vertientes. Una, desde el punto de vista de organismos internacionales, que no necesariamente son amigos de Trump, dicen es trabajo esclavo, porque vienen los médicos, cobran sueldos de miseria, pero el grueso del dinero que paga el gobierno mexicano va al régimen cubano. Literalmente el régimen cubano funciona como una gigantesca outsourcing que ofrece servicios médicos a México. Ese es un tema que ya había aparecido y tenemos además el componente ideológico. Estamos importando médicos o trabajadores de salud que en algunos casos traen una agenda ideológica. No es un tema paranoico, es parte del modelo que se implantó en Venezuela. Esta idea de tienes personal cubano que lo mismo resuelve una cosa técnica, necesaria, entre comillas, aséptica, pero también trae la vacuna ideológica a donde va. Pero también estaba resguardando la seguridad del presidente Maduro, ¿no? Pues también era el primer anillo. Ahí, era el primer anillo. 32 cubanos. Pues ahí a tienes. decir, digamos, de su actual, pues no son demasiado efectivos los encargados o los ex encargados de la seguridad de Maduro, del dictador Maduro. Sí, que también es otro de los mitos que pues prácticamente se derribó, ¿no? Con la captura de Nicolás Maduro, pues en esta operación militar quirúrgica, y que pues creo que sí viene a abrir, digamos, este punto de partida. O sea, Venezuela no es ni por mucho, digamos, el final de esta historia, es al contrario, ¿no? Yo creo que pues este mensaje muy, muy claro a diferentes actores y en especial a México, porque pues digamos que aunque muchos todavía pretenden negar, digamos, esas similitudes en los procesos que se están viviendo en México y lo que se vio en Venezuela, pues la verdad es que pues ya comienzan a rimar bastante, ¿no? Y entonces sí, cuando ya es demasiada, digamos, la evidencia que se acumula, la tonada se parece mucho. Demasiado, ¿no? Entonces, pues es una vez más, pues negar lo evidente, negar lo obvio. Y pues no es un tema menor, porque todo está íntimamente ligado y desafortunadamente en el caso mexicano son tantas las palancas del poder que Trump puede ejercer, y cada vez lo vemos más dispuesto pues también a presionar el gatillo, que pues no me sorprenden las declaraciones que veíamos hace apenas unos minutos con respecto a los cárteles mexicanos.
en nuestro caso podría ser pues una mera herramienta retórica o no. Pero mal inicia el año, ¿no? El año de la renegociación del Mal TEMEC. inicia la semana para el que ahorcan el lunes, Oye, es el vamos el refrán. 8 de enero. Sí. No hemos llegado todavía a la renegociación. Todavía me acuerdo cuál ahí decía, no, es que ya nadie va a utilizar petróleo. El petróleo ya es una cosa del pasado. Lo que estamos viendo ahora por el petróleo y lo que nos falta por ver. Lo que te llama mucho la atención es que hoy en la mañana todavía la presidenta, bueno, en el informe de seguridad decía que se habían detenido más de 40,000, ¿no? 43,000 delincuentes relacionados con el crimen organizado y en diferentes operativos. Yo estaba revisando la información de penales y pues no creció tanto la población de los penales, ¿no? Necesitarías construir varias cárceles para porque que sí es un cupieran. tema ahí. Porque hablaban de detenciones. Ahora, el punto es que justamente sale en ese mismo día esa declaración metida del presidente Trump y es preocupante porque un dron podría perfectamente matar a la gente de Michoacán, ¿no? Pues sí, a los criminales o desmantelar un laboratorio de Sí, fentanilo. el tema al final no es la cantidad de personas detenidas, sino si ha llegado suficientemente arriba en la cadena de mando de las organizaciones ¿Pero criminales. ¿crees que hay 40,000 detenidos? ¿O los detienen y los dejan ir luego? ¿Qué está pasando ahí? Pero ¿Dónde aunque están hubiera esas 40,000, personas? Que no algunos de los principales están libres. Y creo que caben. eso... Muchos, y varios tienen fuero. Eso Algunos hasta están coordinando grupos parlamentarios. Querido Luis Miguel, gracias, muchas gracias. Gracias, Alicia. Gracias. Muchas gracias, Liz. Sí. Hasta mañana, pásela muy bien.